Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos están revisando, en la plataforma de Blackboard o la página de YouTube. Esta sería la primera videoasesoría para la clase de Semiótica y Comunicación Visual del cuatrimestre 2021-1 para alumnos de la Universidad Tecnológica de México. En esta ocasión, bueno, tenemos solamente dos participantes y bueno, además de que si bien revisaron la bienvenida del curso, ¿no? Con anterioridad, la carta descriptiva y bueno, pues ya estamos en la segunda semana de, de actividades de este curso, ¿no? De semiótica que aparentemente puede ser un poquito complicada esta materia, pues bueno, esta sesión pues la hago para aclarar dudas, aclarar alguna este, sobre todo dudas teóricas, ¿no? Las dudas a lo mejor de cómo vamos calificando y cómo vamos realizando eso, pues puede irse aclarándose durante en el correo interno, pero si en algún dado sigue siendo un poco esto de dudas, pues bueno, de alguna manera vamos a pues vislumbrar todo esto, ¿no? Como bien lo revisaron, bueno, en la primera semana pues fue una breve introducción a lo que es la semiótica en términos generales de la historia con el texto de Mauricio Bichot. Y pues bueno, en esta sesión pues bueno, realmente ya llegamos a los pilares de lo que es la semiótica contemporánea, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Que es la parte de Ferdinand de Saussure y la parte de Charles Sanders Peirce. Y bueno, si hablamos de Charles Sanders Peirce, pues bueno, inmediatamente tenemos que hacer énfasis en lo que sería la escuela pragmática y por índole lo que es la parte de Charles Morris, ¿no? Bueno, de entrada, pues bueno, como es la primera videoasesoría, pues bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que se vio la semana 1, que fue pues la parte del origen de la semiótica, ¿no? Como vieron, la semiótica, pues bueno, tuvo de arranque todo esta reflexión que de alguna manera comienza con los griegos, ¿no? Con Aristóteles y Platón, y de ahí, bueno, vamos pasando luego a los estoicos, bueno, por ahí, pasa luego por Quintiliano y Cicerón por la retórica, luego con Agustín de Hipona, luego la Baja Edad Media con Tomás de Aquino, luego el arranque con las teorías ya modernas filosóficas, que bueno, sería el empirismo y el racionalismo, por ahí de un lado está John Locke y por otro lado está Leibniz, y bueno, y luego todo esta gran discusión que está en estas dos grandes filosofías, pues bueno, las llega a armonizar Kant, ¿no? Kant hablando de los problemas filosóficos que atañen a nuestra realidad, ¿no? Él inaugura lo que se llama una antropología pragmática y comienza a discutir un poco de cómo vemos la realidad, ¿no? Y la realidad, de alguna manera, nosotros le damos sentido a esa realidad. Esto, pues bueno, sirve como un antecedente para llegar a los grandes temas que vamos a ver el día de hoy, que es un poco vamos a darle más peso a la filosofía de Peirce y también a Ferdinand de Saussure, que bueno, estas dos grandes posturas que hacen de la semiótica una postura moderna de análisis, pues bueno, convergen más bien en dos grandes elementos que desde Aristóteles se había planteado, ¿no? En analizar el pensamiento y la expresión humana, ¿no? En términos comunicacionales. Entonces, estos dos grandes elementos que vamos a vislumbrar el día de hoy, pues tiene que ver precisamente en que una línea, el arranque del estructuralismo con Ferdinand de Saussure, pues se va a dar todo este análisis estructural a partir de los estudios del discurso. Y los discursos, pues por lo regular, a ustedes que les interesa la parte de la comunicación visual y el diseño gráfico, pues converge un poquito más a veces la dimensión estructuralista debido a que a veces a veces manejamos la semiótica como hasta a veces una técnica de análisis más allá de una metodología o una metaciencia como desde la postura pragmática se supone, ¿no? O sea,
De hecho, por ahí incluso comentaba, ¿no? Que en las diapositivas de la sesión, bueno, de los contenidos de la semana uno, ¿no? Pues también Hipócrates y la medicina es un tipo de semilogía, ¿no? Entonces todos los médicos, si bien no es un vocablo de uso común como a veces lo usamos en comunicación, el estudio de los signos, pues en la medicina se usa mucho los signos, ¿no? Y entonces a esta pregunta es, ¿qué ciencia no usa los signos? Entonces diríamos que cualquier ciencia está a lo largo y a la orden del día de ver esto, ¿no? Entonces, más allá de suponer estas grandes diferencias, pues lo que vemos es un gran proyecto de una teoría, una filosofía contemporánea que reflexiona en cómo significamos la vida o cómo significamos nuestro entorno. Entonces, a todos aquellos que están enfocados al diseño gráfico, pues les comentaba a veces del estructuralismo que nos indica como ver la parte sintáctica, la parte semántica como un proceso de forma y de sustancia en elementos que a lo mejor no son verbales, nos ayuda mucho. En la parte a lo mejor pragmática que indica más como qué es lo que tienes en la cabeza, etcétera, qué es el pensamiento, pues, tiene que ver mucho más con la lógica, con las suposiciones, ¿no? De hecho, Charles Sanders Peirce por ahí señalaba la dimensión que es un sinónimo la lógica con la semiótica. Entonces, de aquí ya nos encontramos con una gran reflexión que entonces intuiría que, bueno, la semiótica como sinónimo de lógica, pues entonces sí viene de antaño que desde Aristóteles, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco para sentarnos hacia dónde vamos en esta sesión. De alguna manera, pues ustedes pueden interrumpirme, ¿no? Que nos están acompañando Brenda Paulina González y María Fernanda Morales en esta sesión. Digo, espero que se pudieran integrar alguno que otro compañero, pero la idea es también romper un poco este hielo, ¿no? También de la educación a distancia que a veces parece como muy ilusoria, pero crean lo que desde esta parte también hay alguien que le interesa, ¿no? Comunicarse con ustedes y que de alguna manera estamos vinculados en un mismo proceso, en el proceso educativo, ¿no? Ya sea que, bueno, en esta materia que a algunos les causa muchas dudas, muchas incoherencias, ¿no? En decir, bueno, ¿por qué estoy viendo filosofía si yo lo que quiero es hacer diseño gráfico, ¿no? Pero luego nos vamos a dar cuenta que incluso la filosofía norteamericana, incluso eso tiene algunas derivaciones como, incluso como hasta la comunicación organizacional, ¿no? De hecho, la manera más simplona de ver el pragmatismo de Peirce, quizá a veces son los libros de Sanborns, ¿no? Los libros que están en las librerías, estos libros de superación personal, porque precisamente lo que nos dicen todos, la mayoría de los libros de superación personal son los libros que nos dicen que a partir de una idea y que tú tienes una idea novedosa, tú vas a cambiar el mundo, ¿no? Pues digamos que eso, a resumidas cuentas, era lo que proponía Peirce en el siglo XIX, ¿no? O sea, él tenía una idea de que a partir de una idea del futuro, o sea, es más, ¿no? O sea, nosotros podemos imaginar el futuro sin estar en él. Podemos situar, incluso imaginar, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora que estoy transmitiendo y grabando esto, pues son las 6:30, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, algunos de ustedes, ¿no? Pues a lo mejor dicen, no, al rato voy a cenar, al rato voy a dormir, mañana pues voy a preparar cosas, ¿no? De la materia, no sé qué sé yo, ¿no? Entonces, imaginamos tal como si fuera por hecho de que el mañana estuviera ahí y a veces no llegamos a él, o sea, puede ser que pues, alguna situación no te permite eso, pero la mentalidad, ¿no? Cuando vamos hacia adelante, ¿no? Cuando tenemos una mentalidad como es en de superación, ¿no? Tratamos de pensar que yo me quiero ver de esta manera en 5 años, en 10 años, pues eso es el pragmatismo, ¿no? Sin antes tener las pruebas como tales, lo que estamos haciendo son hipótesis de cómo vamos a hacer. Entonces, en el pragmatismo de Peirce hay una palabra que es muy redundante que se llama la abducción. Entonces, pues de alguna manera, cuando hacemos la misión y la visión en una empresa, lo que estamos dimensionando es cómo llegar a ese punto que quieres estar, y en eso es toda la filosofía norteamericana.
Obviamente la filosofía norteamericana se va más al discurso de la ciencia, a lo científico, etcétera. De ahí, pues por eso hay personajes como Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, ¿no? Que son difusores de la ciencia, porque, o bueno, también está Mikio Caro, ¿no? Que son difusores de la ciencia, pero que tratan de decir que a partir de una idea, ¿no? Pues el mundo va a cambiar, ¿no? Es como pensar, ¿no? O sea, ahora que estamos en un tiempo de pandemia, ¿no? Pensar en una vacuna, ¿no? Que nos va a ayudar para la salud, ¿no? Entonces, de alguna manera, el proceso es cómo ubicar a través de los procesos de RNA DNA en un cultivo, ¿no? En donde tú puedes intercalar cierto tipo de adenovirus, etcétera, ¿no? Y el COVID, las estructuras posibles como una hipótesis para que eso genere anticuerpos en un receptor, ¿no? Pero pues bueno, finalmente dices, bueno, seguimos a la cuestión, ¿no? Sigo estando en diseño gráfico y bueno, pues a lo mejor esto de ciencia suena muy bonito, pero pues yo lo que quiero son hacer carteles, ¿no? Y yo quiero a lo mejor pintar o quiero expresar la comunicación, ¿no? En términos, ¿no? Pues bueno, realmente cuando vemos la teoría es una reflexión de cosas que ya existen, ¿no? En la medida que vamos aprendiendo y observando las cosas comunicacionales o elementos de la significación. Pero pues bueno, de aquí realmente lo importante es vislumbrar, ¿no? Que de alguna u otra manera, ¿no? Estamos en un camino en donde estamos aprendiendo cosas, pero sobre todo reflexivamente sobre nuestro acontecer comunicativo, humano. Otra recomendación que yo hago es que, bueno, cuando tú entras a la universidad, este, pues por lo regular pensamos que la universidad nos va a ofrecer el conocimiento para obtener un empleo, pero en el origen de las universidades en la Edad Media, ¿no? Y estoy pensando más en la línea de los árabes, ¿no? Avicena, por ejemplo, lean por ahí el libro del médico de Noah Gordon o la película que se llama así El Médico. Y como, digo, en aquel entonces, ¿no? En la Edad Media a los médicos se les llamaba barberos en la zona occidental, ¿no? De hecho, de ahí vienen las barberías, ¿no? Por estas rueditas que dan vueltas, ¿no? De colores, porque antes eran unas banderillas, ¿no? Y ahí se iban a curar las personas. Entonces, pues bueno, un barbero se va a tierra árabe, ¿no? Y va a contactar a Avicena, ¿no? Pero digamos que este barbero pues ya tenía un conocimiento determinado, o sea, él ya laboraba, ¿no? Entonces, lo que haces en la universidad es perfeccionar tus conocimientos, ¿no? Tenemos muy mal grabada esa idea de que, bueno, a veces una universidad nos da los conocimientos para trabajar. Muchos de lleno, a veces cuando son, no sé, hay gente que se dedica a los negocios, y ya lo único que hace es perfeccionar su conocimiento en la universidad, ¿no? Pero obviamente con los cambios de Occidente, etcétera, pues bueno, desafortunadamente se ha visto así que es la universidad, ¿no? Contemporánea, ¿no? Entonces muy pocas veces reflexionamos sobre nuestro quehacer laboral. Pero bueno, eso es porque ahora incluso se ve, ¿no? De que eh, pasas a la preparatoria, ¿no? Y luego, obviamente, pues lo que sigue es la universidad, ¿no? Y acabas la licenciatura y luego, pues dices, bueno, a lo mejor me hago una maestría, ¿no? Y a veces apenas en la maestría estás reflexionando las cosas que realmente tendrías que haber visto ya en la licenciatura. Ahora, pues bueno, en este sistema neoliberal, pues bueno, así se ve la situación. Y bueno, pues como que en un sistema educativo tan problemático como el mexicano, pues a veces lo que no viste en la primaria lo ves en la secundaria, lo que no viste en la secundaria en la preparatoria, lo que no viste en la preparatoria está en la universidad, casi casi, ¿no? Pero, y ese es un asunto personal, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, sobre todo ustedes que se han metido a esta aventura de la educación en línea, es que, pues bueno, aquí depende mucho el ser autodidacta, ¿no? Nosotros como profesores solamente somos una ayuda, ¿no? Pero esto lo comento porque va muy de lleno precisamente porque cuando reflexionamos toda esta serie de palabras que son tan raras, ¿no? Que es una significado, significante, índice, signo, símbolo, etcétera, pues son palabras que como que tan rimbombantes
digo, pues, ay, no, no, mi cabeza no me da para tanto, ¿no? Pero es un poco del gaje, ¿no? Es como cuando vas con un médico, ¿no? Y pues luego ninguno de nosotros dice, ay, me duele el esternocleidomastoideo, ¿no? Dices, me duele el cuello, ¿no? Tienes algo, ¿no? Obviamente el médico pues le dice, eso es un esternocleidomastoideo. Entonces, digamos que en el argot del comunicólogo, del diseñador gráfico, pues a veces tienes que hablar con una propiedad muy específica del argot, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ese es el gran trayecto que a veces encontramos en la semiótica, ¿no? Un vocabulario determinado. Digo, muchas veces ahora que llegue la siguiente semana el test, el primer test automatizado, pues lo que vemos es qué tanto ubicas este vocabulario, que es un significado, un significante, ¿no? Y pues yo ya me estoy yendo a la línea de Saussure, que es un paradigma o un sintagma, ¿no? Por ahí puse un video ahí chistoso ahí del Daddy Melquiades que explica muy bien lo que sería un paradigma y un sintagma en un cuadro, ¿no? Lo que podría ser cómo componer una letra, ¿no? De reggaetón. Pues lo que tiene en la línea horizontal son los sintagmas y en línea vertical son los paradigmas. Entonces, realmente eso de viva voz es una manera de ajustar los elementos de la comunicación o de la lingüística, ponerle palabras, ¿no? Y luego, pues bueno, lo mismo va a ser con Peirce, ¿no? Es toda una reflexión científica que, bueno, en el siglo XIX, en Estados Unidos, pues comenzó a analizar con todo el trayecto de la filosofía aristotélica y kantiana, lo que es cómo nombrar a la realidad o a las categorías, ¿no? Entonces, bueno, ya después de toda esta breve introducción, que también me hizo un poco larga, entonces voy a este, compartir lo que será eh, siguiente, eh, lo que sería la presentación del día de hoy, ¿no? Entonces voy a aquí compartir lo que veríamos el día de hoy, ¿no? Semántica y comunicación visual. Vamos a ver algunas diapositivas, ¿no? Y un poco basándome como que en el texto de Alejandra Vitale. Y pues bueno, esto hay que poner un poquito en contexto a Charles Sanders Peirce, ¿no? Para un poco indicar que pues, era una persona de fe, ¿no? Una persona que de alguna manera estaba vinculada eh, con los procesos, eh, pues bueno, de un cristianismo, pues protestante, ¿no? Él era anglicano, ¿no? Y pues bueno, las triadas como que van muy bien, ¿no? Dentro de la cultura católica, anglicana o romana, bueno, también un poco la ortodoxa, ¿no? Pero por ejemplo, como él divide el signo en tres, pues bueno, hay que ver que bueno, por ahí hay una relación más o menos reflexiva, ¿no? Las triadas, pero las triadas también vienen de Grecia. Los tres modos de conocimiento, por ejemplo, ¿no? La abducción, la deducción y la inducción, que son modos de conocimiento, ¿no? Y esos elementos, pues bueno, convergen luego con el cristianismo, ¿no? Aquí les presento, bueno, una carta muy, muy sencilla donde, pues bueno, de repente se declara con su creencia muy, muy fuerte Peirce. Y pues son para darle el contexto para ver por dónde vamos, ¿no? Entonces, se siente todo un cristiano, un católico, etcétera, ¿no? Y pues bueno, más allá de reflexionar si esto es un rollo religioso, el de Peirce más bien tiene que ver con que está muy atado con una filosofía cristiana, ¿no? Que pues obviamente la filosofía tomista, ¿no? También maneja las triadas, ¿no? En los modos de ser, ¿no? Por ejemplo, el modo de sendi, inteligente y significante, modo de ser, de significar o de comprender. Pero también hay un trivium, ¿no? Por ahí que se llama la gramática, la lógica y la retórica, eso que viene también de los griegos, ¿no? Entonces, para Peirce, pues va a venir muy, muy, muy bien de lleno toda esta parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos con su concepto más básico, ¿no? De Peirce, ¿no? Que bueno,
Por cierto, hago la acotación, se pronuncia Peirce, no Pierce, ¿no? Y pues bueno, dice Peirce, ¿no? Que algo, un signo o representación es algo para alguien que representa o se refiere a algo en algún aspecto de su carácter y se dirige a alguien o tal vez a un signo más desarrollado, ¿no? Este signo más desarrollado es el que él llama interpretante, ¿no? El signo está en lugar de algo, ¿no? De un objeto determinado. Y entonces solamente puede hacer una referencia a una suerte de idea, a veces lo que él llama fundamento representante, ¿no? Aquí hay varias palabras clave, ¿no? Vamos a pensar como en el vocabulario, ¿no? Está signo, representamen, el objeto y el interpretante, ¿no? Estos tres elementos, ¿no? Se dimensionan así, ¿no? Digo, aquí puse una flechita, pero bueno, ahorita porque les explico ahorita una cuestión, ¿no? De algunas jerarquías que se dan aquí. El modelo que utiliza Peirce es como una Y invertida, ¿no? Por ahí hay muchos libros, incluso el de Vital, manejan un triángulo. El triángulo lo usaban los estoicos, lo que era dimensionar lo que era una palabra, su significado y el referente. Pero esa es una tradición diferente del signo. Yo les quiero plantear que el modelo que usaba Peirce era un modelo así. De hecho, eh, si por aquí tenemos por aquí que hay un elemento tal cual, ¿no? Que es la base, ¿no? Como sería el fundamento en el cual, el fundamento es digamos que lo que está adentro, ¿no? El fundamento es que algo que va a significar un representamen, o sea, por así decirlo, va a tener una relación con un objeto, ¿no? Un objeto en la mente, ¿no? Como tal. Entonces, vamos a dimensionar, ¿no? Que, entonces tenemos aquí un objeto que puede ser, si yo por ejemplo digo la palabra gato, entonces yo puedo poner aquí como objeto en la mente, ¿no? Pues puedo poner un gato, ¿no? Pero esto no se da, este factor primario, ¿no? De la palabra, ¿no? Depende de alguien que lo interprete así. Pero más que ese alguien, y aquí no hay que poner que interpretante no es igual a intérprete. Lo que dice este Peirce es que esta palabra, ¿no? Va a constituir gracias a un hábito. O sea, si tú tienes el hábito de escuchar gato y referenciar a un animal, ¿no? El hábito es lo que va a ser constituyente entre estas dos partes. A Peirce le gustaba mucho la química. De hecho, ustedes a lo mejor en la secundaria o en la preparatoria vieron algo que se llamaban enlaces covalentes, ¿no? Entonces, por ahí teníamos, por ejemplo, el H2O, ¿no? Entonces, a una molécula, ¿no? de oxígeno, para que se una con la valencia determinada de 2, ¿no? Necesita dos elementos de hidrógeno. Entonces, a esta capacidad yo a lo mejor le puedo sumar, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, un H2, entonces tendríamos que tener 4, ¿no? H4O2, ¿no? Entonces, a estos elementos, ¿no? Se les suman más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Peirce? Lo que hay en la mente, y eso es una palabra que se llama fanerón. Fanerón es todo aquello que está en la mente, ¿no? Y todo lo que tenemos en la mente es algo que se une con significados, ¿no? Porque entonces yo tengo por aquí el gato, ¿no?
Pero gato también se ha desdibujado en una idea que, por ejemplo, en el hábito, pues a lo mejor puede constituir el juego gato, ¿no? ¿No? Entonces, eso es una derivación, ¿no? Donde si yo digo gato, puede ser el animal, pero también puede ser un juego, o puede ser también un gato hidráulico o un ayudante, ¿no? Que le decimos, ahí viene el gato. Entonces, aquí lo interesante de esto es que como en la química hay posibilidad, salvo que sean gases nobles, ¿no? Que no se pueden unir con otros, ¿no? Pues lo que pasa con este sistema, ¿no? Es que estos elementos químicos, ¿no? Pues se pueden unir con otros. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, que cada significado, si yo digo, por ejemplo, eh, este, igual, ¿no? O sea, la palabra gato, ¿no? Se desdibuja en otra línea interpretante, ¿no? Como puede ser un juego, ¿no? Pero a su vez, todos los representantes estarían en posibilidad de unión. Entonces, es como la química, ¿no? Entonces, y pueden haber n condiciones en donde esto se derive, ¿no? Y eso es lo que le llama la semiosis ad infinitum. ¿Por qué? Porque cada vez que uno, por ejemplo, con la palabra gato, ¿no? Es originalmente la palabra gato solamente significaría al animal, pero de repente a alguien se le ocurrió, ¿no? Que pues bueno, un gato hidráulico, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, aquí me salió medio chico, ¿no? Pero un gato hidráulico, pues bueno, también tiene el apelativo de gato. Entonces, este término que en lógica se le llamaría que es la búsqueda, que sería lo unívoco, se volvió equívoco porque una palabra puede significar dos cosas, ¿no? El animal y el gato hidráulico, ¿no? Pero solamente en el factor de la relación de las palabras, ¿no? Por ejemplo, que es la analogía, ¿no? Decir, si gato con croquetas, no está refiriendo a un gato hidráulico. O sea, en la relación de las palabras, ¿no? Estoy diciendo que se trata de un animal. Bueno, a menos que fuera una animación de Pixar, ¿no? Y un guión, ¿no? Algo así, pues podría ser. Pero bueno, lo analógico obedecería a la parte del contexto. De hecho, las poesías son dimensiones analógicas, ¿no? Entonces, una palabra se puede desdibujar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy dando una conferencia, ¿no? Y me dan una botella de agua, ¿no? Tengo aquí una botellita de agua. Entonces yo puedo decir en el objeto mental, ¿no? O sea, lo que tengo en mi mente es que decir, eso va hacia hacer, uh, es una condición de sed, ¿no? De decir, bueno, estoy dando una conferencia. Y en términos del interpretante de ese hábito, de hecho, una manera más fácil de aprender de qué es un interpretante es un sinónimo de hábito, ¿no? O sea, la costumbre me dice que cuando me dan agua es para saciar mi sed, pero esto nos da la posibilidad de que en este hábito también esto significa amabilidad, ¿no? Entonces es un nuevo signo. Entonces a su vez tiene que ver como con la diplomacia. Y entonces en un ciclo infinito, ¿no? Mi interpretante, mi hábito me dice que eso se da para que yo me sienta confortable. ¿Ok? Entonces, vamos bien hasta acá. Entonces, digo, espero no irme muy rápido, pero bueno, es a veces por el tiempo, ¿no? Entonces,
hay varios elementos, ¿no? Que el representamen es algo que se nos puede presentar, o sea, puedo ver algo yo, un árbol, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ver que conforta de acuerdo a mis conocimientos, ¿no? A mi hábito de enfrentar el mundo, ¿no? Decir que tiene las formas determinadas de un árbol y yo estoy más o menos, pues, por ejemplo, decir que conozco los árboles, ¿no? O por ejemplo esta figura, ¿no? Que pues, muchas veces las encontramos en los libros, un arbolito, pues más o menos así pintado, ¿no? Pues ya más o menos sé que a lo mejor obedece a que es una representación de lo que sería este un árbol, ¿no? Digo, a veces es complejo, ¿no? En una figura, ¿no? Porque vemos el ramaje, etcétera, pero aquí toda la abstracción de esto, pues es lo que sintetiza a veces las imágenes, ¿no? Entonces, un poquito para ir dimensionando, digo, aquí hago énfasis, ¿no? De que muchos libros usan el triángulo, ¿no? Para hablar, ¿no? Pero pues Peirce usaba esto, ¿no? O sea, ya saben que tiene que ver con la química, ¿no? De hecho, pues es todo lo que está en la mente, pues bueno, eso, por eso dicen que hay una primeridad, una secundidad y una terceridad, porque dice las diadas no se pueden dar, se tienen que dar factores de tres, debido a que siempre para que haya un segundo hay un tercero, es como el fundamento del signo se da en ese sentido de atrapar al objeto. O sea, lo que nos interesa más en la semiótica es que las cosas tengan un significado. O sea, sin objeto, o sea, el objeto es como esa parte del significado, pero digamos que si no hubiera este condicionamiento, no habría manera de hablar de semiótica, ¿no? Es como en la filosofía oriental, ¿no? Si hay un árbol que se cae y nadie lo escucha, ¿realmente hace ruido? Entonces ahí es donde, porque necesitas de un tercero que le dé ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta palabra del fanerón, que todo aquello es lo que está en la mente, ¿no? Que también va a ser uno de los términos de Peirce. Y bueno, esta triada también converge con la parte de lo que es la gramática, la lógica y la retórica, ¿no? Dice, el objeto de estudio de la semiótica es la semiosis, o sea, toda esta relación, y el tema de la semiótica es el signo. Antiguamente, pues bueno, estas tres grandes disciplinas que llamaba trivium, pues converge en que el sentido de la gramática, por ejemplo, en términos verbales, ¿no? Es cómo está la escritura, ¿no? O sea, saber cómo se escribe. El saber escribir infunde más a la cuestión gramática. La lógica es saber expresarse a través de la razón, ¿no? Y esa razón muchas veces se da a través de proposiciones. Proposición uno, proposición 2 y conclusión, ¿no? Lo que se llama silogismo. Y la retórica es cuál es el uso de esto. Entonces, el uso tiene que ver, por ejemplo, en que verbalmente a veces podemos decir cosas que no son literales, como por ejemplo, eh, estoy muriéndome de frío. Y dices, no, no te estás muriendo, nada más tienes frío. Tienes mucho frío, sientes mucho frío. Pero es una expresión que dice que, o sea, casi, casi me duele tanto que me estoy muriendo de frío, ¿no? En ese sentido, o sea, eh, es una metáfora, ¿no? O sea, es una figura retórica. O quizá, bueno, hay una metonimia, ¿no? La cosa por la parte, ¿no? De que es tanto el dolor que casi sientes que te mueres, ¿no? O que dices te mueres de amor, ¿no? Entonces, o por ejemplo, hay otras frases, ¿no? Como voy a tomar su mano, ¿no? En vez de decir, bueno, de alguna manera usted se quiere casar con esa chica, ¿no? Entonces, bueno, no es que uno quiera tomar su mano literalmente, ¿no? Esa es una figura retórica que se llama una sinécdoque.
una parte por el todo. Entonces, hay muchas otras figuras, ¿no? Esa es en la semana 6 o 7, ¿no? Más o menos, en donde tienen que aprenderse más o menos varias figuras retóricas y analizar que pues, en un cartel luego se utilizan esas. Pero digamos a nivel verbal, ¿no? Esto, pues, por ejemplo, permite el uso, eh, permite a la gramática hacer ciertas condiciones del lenguaje, ¿no? Incluso, pues bueno, hay figuras habladas, ¿no? Que incluso, como dicen, entrar, qué tan factible es decir, subir para abajo, ¿no? Bueno, en un contexto, si yo estoy en el tercer piso y le grito a una persona que está en la planta baja, ¿no? Sube para acá abajo y me estoy refiriendo al segundo piso, pues a lo mejor me va a entender. Solamente en ese contexto se puede decir, ¿no? Si lo escribo nada más literalmente en un texto, va a decir, no, no tiene lógica, ¿no? No se puede subir hacia abajo, ¿no? Pero bueno, son cosas o permisiones que luego se pueden dar, ¿no? Entonces la gramática apela a la forma, la lógica a la sustancia, ¿no? Y la retórica al uso. Digo, para Morris, ¿no? A ver, creo que para Morris, luego propone una semiótica psicológica conductista. Es un pago alto que pagó la semiótica para ser estructurada teórica y metodológicamente, en la cual, pues más allá de pensar en la mente, se piensa entonces a través de conductas, en vez del interpretante es como una conducta determinada, ¿no? Entonces ahí el interpretante, ¿no? Se confunde mucho con intérprete, porque dices, bueno, la conducta del intérprete es lo que va a hacer que si tú estás acostumbrado a que cada vez que ves vapor en la cocina es porque están cocinando sopa, entonces cada vez que veas vapor es que hay sopa, ¿no? Entonces ahí va a utilizar otras palabras, que es el vehículo del signo, en vez de representamen, designatum y denotatum para aplicar a lo que es el objeto, intérprete, interpretante en el eje del interpretante para pers. O sea, ahí lo que cambian son los vocablos. Y que bueno, en esa parte entonces, en vez de hablar de gramática, habla de sintáctica Morris, ¿no? Que es la relación de los signos con otros signos. O sea, cuando tienes fallas de sintáctica es que no estás relacionando bien las palabras con otras, ¿no? La semántica es que este orden de los signos va a aplicar a un significado particular. O sea, si yo digo el gato come croquetas, pues bueno, tiene una forma y una estructura en términos gramaticales y sintácticas. No puedo decir croquetas, gato come él, ¿no? Porque entonces no te estás expresando muy bien. O sea, debe de tener una lógica interna, pero eso implica una semántica. Que bueno, luego vamos a ver que la semántica o el significado realmente nunca lo vas a encontrar en las palabras, ¿no? O sea, el significado lo das tú en la mente, en el concepto. Y entonces, cuando se dimensiona la parte pragmática, ¿no? Es la la función de ese mensaje, ¿no? O el que tiene que ver con el uso. Entonces, aquí está el signo con su objeto y en la pragmática es el signo, la relación del signo con los usuarios. Ok, entonces, bueno, en la parte persiana, pues bueno, esto tiene que ver en los tipos de signo, ¿no? Que hay signos que apelan a la cualidad, a los hechos o a las convenciones. Esto tiene que ver con las categorías faneroscópicas. Estas son la tríada básica, representamen, objeto y interpretante, ¿no? Y aquí vienen todas estas palabras, ¿no? Que hay signos que tienen que ver con una cualidad, una primeridad, que es... La cualidad tiene que ver también con lo que sería la abducción. Vamos a ponerla acá.
Ahorita les explico qué es una abducción, la inducción y la deducción. La deducción. Una deducción. Entonces, una deducción por lo regular es cuando en la lógica, ay, por error. La deducción, la inducción, la abducción. La abducción es una hipótesis, ¿no? O sea, vamos a ver que la abducción está diseñada como una hipótesis, ¿no? Antes de que yo quiera conocer las cosas, me acerco a la conclusión sin tener los hechos. Luego lo tengo que experimentar. O sea, mi carácter inductivo palpa la realidad, ¿no? Y si existe. Y la deducción a través de mi hábito y mi conveniencia determina que eso tiene una característica particular. Por ejemplo, cada vez que nos levantamos en las mañanas, pues no, o sea, tenemos todo dormilados, etcétera, y nos levantamos de la cama y pues sin tener la veracidad de que existe el piso, pues nos paramos, ¿no? Y eso es un acto abductivo, ¿no? O sea, damos por hecho que existe piso cada vez que nos levantamos, ¿no? Y ese es un elemento inmediato. O sea, nuestra hipótesis nos hace llegar realmente a la conclusión, no, pues hay piso, ¿no? Pero cuando yo pongo los pies sobre el piso, dices, ah, bueno, pues ya está frío el piso, ¿no? Y dices, ah, bueno, ya le doy características, ¿no? En los hechos. Y al final en mi hábito, decir, pues bueno, es habitual que haya piso, no estoy soñando como el pequeño Nemo. Entonces, cuando yo lo dimensiono en esa parte, ¿no? Dices, hay signos que son cualidad, ¿no? Por ejemplo, hay, no sé, una pintura de Jackson Pollock, por ejemplo, son muchos colorcitos, ¿no? Ya tienen muchos colores, ¿no? Hay representaciones que tienen que ver más con el sin signo, ¿no? Como por ejemplo que está dimensionado, por ejemplo, es una huella, o sea, tiene la forma de un animal, ¿no? Una huella como tal, una pata ahí de oso, ¿no? O sea, ahí pasó un oso, entonces tiene que ver con los hechos, ahí pasó. Y un legisigno a veces pueden ser convenciones, ¿no? Por ejemplo, la famosa suástica, ¿no? Tiene una connotación negativa actualmente todavía, ¿no? Una cruz, por ejemplo, pues es una convención, ¿no? Que dices, bueno, pues, pero bueno, más allá de esto, son como, más que pensar como cosas, son como tiempos, ¿no? Hay un momento en que en cualquier objeto hay una cualidad, ¿no? Por ejemplo, en la pata, ¿no? Dices, veo las manchas. Esa es su condición de cualisigno, ¿no? Su insigno es que tiene toda la forma articulada en que se parece a una pata. Y digo, ipso, o luego entonces, es una pata, ¿no? Esa es su condición de legisigno, ¿no? Y luego vienen las condiciones de objeto, ¿no? Que por ahí luego se confunden mucho los textos, luego también Humberto Eco confunde mucho, que el icono y el índice y el símbolo son cosas, ¿no? Pero también hay una iconicidad, ¿no? También, pero porque el objeto tiene que ver con lo que pasa en la mente, no lo que pasa en lo que está dando. Entonces hay una iconicidad en esto que pasa por la mente que dimensiona las figuras, ¿no? Si es indicial, ¿no? Que pues, a lo mejor aquí son píxeles, ¿no? Sobre la pantalla, ¿no? Y el símbolo que pues dice ya me da un significado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el interpretante ya más bien son términos que están más implicados en la explicación de los silogismos. Por ejemplo, el rema es un término, una palabra. El disente es una proposición. Y este es el argumento. O sea, el silogismo completo.
Entonces yo puedo argumentar que esta es una cruz, ¿no? En términos como el símbolo, que es una proposición como si fuera a través de dar los hechos, ¿no? Las pruebas, y los términos, pues que tienen elementos componenciales, todo un silogismo, un argumento. Digo, por eso se vincula mucho con la lógica, ¿no? Entonces, por eso hay que a veces entender de dónde vienen todas estas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cualisigno es aquel que representa lo que se define por su cualidad. Por ejemplo, el saborizante artificial de una bebida, ¿no? Sabe a naranja, pero no es una naranja, ¿no? Un signo es un acontecimiento que define el signo, ¿no? Por ejemplo, una experiencia física existente, ¿no? Por ejemplo, el sabor artificial remitido a su cualidad por el sabor de una manzana, ¿no? O sea, o una señal de tránsito en una calle específica, ese sería como un signo, ¿no? Un signo sería una convención que se define por un signo, por ejemplo, la bebida de manzana en vez de la bebida con saborizante de manzana, o sea, la bebida en su totalidad. El silbato del árbitro en un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Que denota que ya terminó el partido, ¿no? Un icono, pues bueno, que guarda una semejanza denotativa y semejante con el objeto. Estas son todavía explicaciones muy de Humberto Eco. No, a veces no me gustan mucho, me gusta más la parte de pensar los signos como tiempos, pero bueno, aquí dice una fotografía, ¿no? Una fotografía pues, se parece mucho al objeto que representa. Un índice, bueno, a la forma o asociación contextual, ¿no? Por ejemplo, pues un síntoma médico, un movimiento de una guitarra que hace el movimiento de las olas, ¿no? En una canción de Dick Dale and His Tones, por ejemplo. Un símbolo, pues por ejemplo, son convenciones, ¿no? Ahí es donde entra, por ejemplo, una palabra. Una palabra es un símbolo. O por ejemplo, en las películas de Alfred Hitchcock, la música de Bernard Herrmann, ¿no? Por ejemplo. El rema, pues bueno, es un concepto, por ejemplo, una palabra. Un signo undicente es, pues bueno, una relación de hechos, ¿no? De igualdades, ¿no? ¿Cómo estás enunciando? Por ejemplo, aquí 3 es igual a 3 palitos. Y el argumento sería cada vez explicar eso, ¿no? Y bueno, pues bueno, estos pueden dar combinaciones quebradas, ¿no? Y bueno, pues semiosis ad infinitum pues remite a que hay un conocimiento pues remite a otro, ¿no? Como decíamos lo de la botella, ¿no? No solamente puedes saciar tu sed, sino puede ser amabilidad. Y también, pues bueno, el signo en cuanto pensado, pues bueno, es en semiosis anteriores, ¿no? Por ejemplo, pues frío a lo mejor invita al significado de suéter y suéter invita al significado a lo mejor de Navidad y Navidad así, ¿sabes? Entonces, bueno, podemos ir ahí hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que puede significar? O hacia atrás, ¿no? Y bueno, pues, bueno, aquí ponía un enunciado ahí bueno, un poema de Salvador Elizondo, ¿no? Que a veces lo que hacemos en la semiótica es reflexionar sobre cómo son las cosas, infinitamente, ¿no? Entonces escribo que escribo, mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía y veo recordándome que me veo escribir, me recuerdo viéndome recordar, ¿no? O sea, esto hace mucha alusión que, bueno, el lenguaje, el lenguaje se ve muchas veces como la manera de analizar el lenguaje, usas el lenguaje para analizar el lenguaje, eso es un metalenguaje. Entonces la semiótica, por así decirlo, tiene este carácter, ¿no? Usamos a la lingüística para hablar de objetos que no son lingüísticos muchas veces. Y la manera en que los reflexionamos. Entonces, pues bueno, estos ejemplos de lo que es la abducción, ¿no? Que es un poco más explicada, ¿no? Esta presentación la voy a subir el día de hoy a la plataforma, ¿no? Para que la revisen con calma, pero no está de más, ¿no? Explicar, ¿no? Y luego en el postestructuralismo, que son las líneas persianas derivadas, ¿no? Pues luego Jacques Derrida luego usa la fenomenología para hablar de
que bueno, los significados trascendentales, ¿no? Y a veces nos encontramos esta paradoja de, vas al banco y dices, no, pues es que si usted no se identifica, ¿cómo puedo saber que es usted? Entonces necesitamos el referente como si fuera un signo, ¿no? Como para dar fe que existimos, ¿no? Entonces ahí eh, el significado de la credencial para votar, pues es uno mismo, pero uno no puede valerse como sí mismo como significado, ¿no? Y son esas dimensiones que implican el logocentrismo, ¿no? Confiar todo en que es la palabra, ¿no? Y bueno, pues eso es quizá lo más importante. Bueno, aquí hay algunas diferencias de lo que es Saussure y Peirce. En Saussure vamos a ver que, bueno, Peirce tiene una desaveniencia con lo que era la filología, porque ésta se estudiaba diacrónicamente, o es la evolución de la lengua a través de lo escrito. Entonces, lo que va a decir Saussure propone, este es el autor que está en el otro continente, ¿no? El sabio ginebrino, y va a indicar que, bueno, lo que se debe estudiar es la sincronía. ¿Qué quiere decir sincronía y diacronía? Sincronía es la evolución de algo en el curso del tiempo. Sincronía es nada más un momento determinado en tiempo y espacio. Entonces la palabra solamente se debe de poder estudiar en un tiempo y espacio determinado. Esto en breve puede ser también lo que es el interpretante, también, ¿no? Se da en un eje determinado para estudiar algo. Y la sincronía, por ejemplo, en términos de lenguaje verbal, a lo que le interesaba a este socio es la relación entre lengua y habla, ¿no? No una lengua escrita, ¿no? Cómo se pronuncia, cómo se dice, el aspecto fónico. Y entonces él va a manejar todo por dicotomías, lengua y habla, sintagma, paradigma, que aquí la lengua converge más con el paradigma y el habla más con el sintagma, ¿no? Él va a tener una postura sincrónica, ¿no? Donde se dan las reglas de la lengua, ¿no? Que permiten los paradigmas. Y esto también implica que, bueno, aquí está el idiolecto, que es la manera particular en que cada uno se expresa, y el sociolecto. Por ejemplo, ahorita que se habla mucho del lenguaje inclusivo, pues no tiene un carácter de sociolecto, ¿no? Porque hay personas que cuando dices todes, pues no, ahí hay una implicación en la lengua que debe decir todos, ¿no? Que incluye ya a todos. Entonces así más o menos lo va manejando, ¿no? El sistema, ¿no? Como el paradigma, ¿no? Y el uso, ¿no? En el habla, ¿no? Por ejemplo, acá. Y y bueno, esa es una visión totalmente dicotómica, ¿no? A la dimensión tricotómica que es persiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, el objeto sí es un término muy particular de Peirce, cuando lo más parecido para Saussure sería como el significado, en términos porque bueno, ahí, por ejemplo, la parte de interpretante, pues tampoco la maneja, ¿no? Saussure. En Peirce se usa una relación de signos y realidad, y pues Saussure no se mete en la metafísica, ¿no? En Peirce es antipsicologista, no así Morris sí es conductual, y en el caso de Saussure habla de la semiología a través de la psicología social, o sea, tiene un sentido muy durkheimiano, o sea, en el uso, ¿no? Y pues bueno, Saussure desprecia mucho el aspecto pragmático, sino solamente la convención. Y pues bueno, Saussure da base al estructuralismo, que sí es más prolífico, y pues bueno, en Peirce apenas está a veces retomando. Peirce es más ecléctico. Por ahí, bueno, podemos hablar luego de todas las líneas que convergerían más como con las teorías rusas de Voloshinov, Bakhtin, etcétera.
incluso Bakhtin y Voloshinov, que eran unos autores formalistas rusos, criticaban mucho a Saussure. Y bueno, pues en Saussure, pues, de alguna manera se excluyen los usos sociales de lengua, sino que se va a ir a la parte de la lengua, ¿no? Y bueno, pues en general, pues bueno, es como que lo más importante de esta sesión. Digo, hay algunas cosas más, hay acotaciones de los autores, ¿no? Los tres dimensiones, no olvidar de Morris, ¿no? Que es la sintáctica, la semántica y la pragmática. Y pues bueno, por ejemplo, Peirce construye una dimensión muy similar a la de Aristóteles y Kant sobre la representación y determina cuál es la base teórica por la cual el signo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, por eso, sobre todo en la parte de la abducción, es un término que va a ser muy imprescindible para lo que es Peirce, lo que es la abducción o la hipótesis. La hipótesis es lo más importante. Por eso les decía, la abducción se conecta mucho con estos libros de superación personal, ¿no? Antes de que tengas el futuro en tu vida, inductivamente ya lo piensas. Entonces, en el caso de Saussure, bueno, construye una visión semiológica a partir de una postura lingüística que se contrapone a la filología, usa a la psicología social para ubicar el estudio del signo en la vida en el seno de la vida social, trabaja en dicotomías y da las bases del estructuralismo europeo, y se enfoca en la sincronía o la simultaneidad, o sea, en esta dimensión de un tiempo y espacio definido donde las palabras están sistematizadas, ¿no? Morris pues se retoma a partir del conductismo, por eso ojo, o sea, Peirce es más metafísico o filosófico, Saussure es de la parte como de la psicología social y Morris desde el conductismo, ¿no? Y pues bueno, están las conclusiones. Bueno, ya todo esto, pues ahora sí, pues bueno, aquí ya nada más faltaría ver entonces, preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo se han sentido con el curso? Díganme, ¿no? Ahora sí, si quieren participar, comentar algo que les haya llamado la atención, qué les ha costado trabajo o qué no entendieron de esta sesión. Digo, traté de irme muy rápido, pero ahora sí, no sé si tengan algunas dudas, Brenda o María, o no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Digo, suena complicado. De alguna manera, pues bueno, tratamos de que esto sea lo más pedagógicamente amable, ¿no? Para el estudiante. Entonces, no sé, soy todo oídos, no sé si quieren comentar algo, quedó claro, se quedaron con más dudas. Si no quieren hablar, pues pueden escribir en el chat. Este, no sé, digo, estoy obviamente tratando de ser, sí me interesa mucho tener comunicación con ustedes, ¿no? También para los que nos están revisando en la grabación de esto, que pues bueno, que no tengan miedo, ¿no? De preguntarme, ¿no? Digo, para mí la semiótica me ha gustado, creo que desde que era estudiante de comunicación, y pues bueno, o sea, esto ha definido muchas veces mi vida. Bueno, yo hice luego mi posgrado en antropología y bueno, desde algunos puntos de vista a veces había convergencias, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren comentar algo, Brenda o María. Dice María Fernanda, pues de hecho puede ser un poco confuso al principio, pero es un tema interesante. Solo es cuestión de dar repasos. Sí, pues efectivamente es un poco la práctica, ¿no? Es complicado para que en 10 semanas pues sean ustedes todos unos eruditos en el área de la semiótica, pero sí hay que al menos conozcan
el breve panorama, ¿no? de toda esta, yo me quedo con la idea de que es una metaciencia, no es una disciplina, simplemente es una metaciencia porque pues todas las ciencias utilizan a los signos, entonces reflexionar sobre qué signos utilizan las ciencias, pues es muy epistemológico el diálogo, ¿no? Yo, pues obviamente si me dicen como que a qué equipo le voy, pues me he encontrado muchas más veces con la lectura de Peirce que con la de Saussure, que no me disguste la lingüística, sino que simplemente me permite más, por ejemplo, en las aplicaciones prácticas, por ejemplo, de Peirce, voy a dar dos datos, ¿no? En Estados Unidos, que se usa más esta filosofía, se ven dos puntos medulares. Uno es la inteligencia artificial, en tratar de hacer un modelo afín al ser humano, con los conectores, ¿no? La inteligencia, ¿no? Ahora que viene toda lo que es de machine learning, ¿no? Por ejemplo, de toda la inteligencia artificial, o que a veces uno cree que lo está espiando el celular, sí, a veces sí lo hace, pero toda la información que captura, ¿no? La base de datos hace predicciones sobre qué es lo que nos va a gustar, si nos va a gustar el helado en 20 minutos, si vas a querer comprar una videocámara, ¿no? Y la otra dimensión es pensar, por ejemplo, en la ciencia ficción. Si se dan cuenta, la mayor parte de producciones cinematográficas en Estados Unidos, hay mucha ciencia ficción por ahí, ¿no? Entonces, son modelos, ¿no? Y de hecho la ciencia ficción, me atrevo a decir que uno de los puntos medulares que se enfoca a la ciencia ficción es hablar de la espiritualidad. Si realmente el robot, que a veces comienza a pensar como el ser humano, tiene alma. Y entonces es una reflexión muy persiana, porque él incluso reflexiona mucho si qué es lo que somos, en dónde estamos, ¿no? Si a través de nuestro razonamiento determina que hay una orden superior. Es muy tomista en esto, o sea, es una filosofía muy tomista desde ese punto de vista. De hecho, por ahí tiene un artículo que se llama Argumentos a favor de la existencia de Dios, pero está hablando de pura lógica, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo ha tenido un papel preponderante esta filosofía en Norteamérica, ¿no? Entonces, de hecho, también, por ejemplo, el libro, por ejemplo, del secreto que se puso de moda hace como unos 10 o 15 años, pues tiene que ver con la misma filosofía norteamericana pragmática, ¿no? Es decir, avanzar, ¿no? Más allá de la ciencia, porque dicen las distancias no se miden acá, se miden acá. O sea, tú primero tienes que pensar algo para ejecutarlo. Por eso es la praxis, la pragmática. O sea, la pragmática es algo intangible como el objeto para llevar algo hacia adelante, ¿no? O sea, quiero a lo mejor contagiar un poco de lo que es la filosofía de Peirce, ¿no? Más allá de puntualizar a detalle los conceptos. Sí, obviamente la plataforma, el curso, la pedagogía del curso obliga que a veces que tienen que hacer esta semana los cuadros comparativos de cada uno, pues que los hagan en su particularidad, ¿no? Bueno, pues no sé si con esto pues ya acabamos esta sesión. Dice Brenda, me resulta también confuso en ocasiones, pero incluso nuestro mismo idioma, como ya mencionaba, cada palabra o símbolo tiene un significado distinto, o se puede referir a algo de forma literal o metafórica. Claro, o sea, ahí es donde, por ejemplo, los chistes, ¿no? O sea, no sé si conozcan que existen unas personas que tienen una enfermedad que se llama Asperger. Los Asperger tienen un grado extremo de la lógica en donde pueden entender los chistes. O sea, si tú le dices a una persona de Asperger, me estoy muriendo de frío, va a pensar que te estás muriendo literalmente de frío. Entonces, eh, bueno, me acordé también que luego ahora los chavos dicen, me estoy muriendo literal, ¿no? Es casi, casi, ¿no? Me estoy muriendo de amor literal, ¿no? Entonces, pues no, creo que es una metáfora a lo que estás refiriendo, ¿no? Pero luego, en toda esta discusión, ¿no?, de metalingüística, de hecho, cuando veían ustedes morfosintaxis, por ejemplo, el sujeto, el verbo y predicado,
las categorías con las que se analizan la lengua, ¿no? O la forma de los enunciados que son escritos y palabras, ¿no? Estás usando la misma lengua para crear categorías o palabras nuevas para decir que es un sujeto, ¿no? Y agrupar lo que son los sustantivos, ¿no? Por ejemplo, ciertas categorías, ¿no? Que es un verbo, ¿no? Agrupar, que son los adjetivos, ¿no? Entonces, y usas la misma lengua para ver la lengua, ¿no? Entonces, es como algo tautológico, ¿no? Entonces, un curso de estos, no sé, un curso de semiótica o de lingüística, no necesariamente es algo tan profundo, no es algo determinado a aprender a escribir, ¿no? O aprender a dibujar, ¿no? Sino a reflexionar de eso que ya existe, cómo lo analizamos. Y hay una palabra clave que quiero que se aprendan, por ejemplo, que veamos posteriormente a Roland Barthes, que lo que hacemos en el signo es un ente que puede ser una palabra, ¿no? Y lo desprendes conceptualmente en significante y significado. Entonces esa dicotomía es un acto de separación. Entonces decía Saussure que la lingüística sería absorbida por una ciencia que se llamaría semiología. Y Roland Barthes en algún momento dijo que la artrología sería la ciencia que absorbería la semiología. La artrología es la ciencia de las divisiones. En la medicina es muy clara porque es la que estudia las articulaciones, ¿no? O sea, una semiología, una neurología son cómo a veces las articulaciones funcionan. Entonces, es entender cómo funciona un signo, sus interrelaciones. O sea, si tú vas a analizar un cartel, vamos a desmembrar todas las partes que tiene y cómo funcionan entre sí. Eso es en gran parte lo que a veces hacemos en semiología, de construir, separar. Y eso es muy, 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 muy bonito cuando lo pensamos así como en la magia, ¿no? Así como que si estamos sacando cosas o elementos, ¿no? Nuevos, ¿no? Pero ahí estaban todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues digo, agradezco mucho que se hayan conectado, María Fernanda y Brenda Paulina para esta primera sesión. La siguiente semana voy a hacer una sesión también especial antes de que comience el automatizado para asesorarlos en el último tema de este bloque, que sería la parte de, si mal no recuerdo, es de Greimas y de Jacobson. Sobre todo, sobre todo la parte narrativa, ¿no? De los actantes es la que quiero que enfaticemos, pero les va a servir mucho para entender otros ya modelos ya de análisis, que sería, por ejemplo, al cuento y las funciones de la comunicación, ¿no? De la función fática, emotiva, conativa, etcétera, ¿no? Entonces, para entender un poco un modelo de comunicación y un modelo de análisis semiótico aplicado a la narrativa. Bueno, pues sin más, pues entonces me despido entonces. Gracias, muchas gracias por las preguntas y por la participación. De todas formas, pues para todos aquellos que nos revisan en la grabación, pues les deseo también el mejor de los éxitos para echarle ganas a este curso. Sigan teniendo la confianza para comunicarse con un servidor, Jonathan. Realmente yo estoy, digo, fueron demasiados comentarios en el foro, ya no pude contestarles a todos, pero de alguna manera estoy tratando de que ahorita que estoy haciendo la calificación, pues bueno, tratar de hacer empatía, ¿no? Con muchos de los puntos que mencionaron y que también busquen dentro de su opinión, ¿no? Ya que ya antes de que lleguemos a la octava y novena semana, cuando hagan el trabajo de esa actividad, ¿no? El entregable número 2, que ya más o menos comiencen a vislumbrar lo que sería un tema ahí de análisis, de un análisis visual, ¿no? De construir, ¿no? Es en la parte sintáctica, semántica y pragmática. Y pues bueno, pues por lo que respecta al día de hoy, pues muchas gracias. Les deseo mucho éxito y pues bueno, seguimos en contacto y pues bueno, esto fue la primera sesión para el cuatrimestre 2020, 2021-1 para ITEC.
Y pues bueno, se despide un servidor, Jonathan Luis Domínguez Herrera. Muchas gracias, María Fernanda y Brenda Paulina, por haberte conectado. Les invito a los demás que nos sigan por en las siguientes sesiones. Esta es la primera de 4. Y pues bueno, cualquier cosa, pues estoy en comunicación. Muchas gracias y hasta luego.